Bienvenidos al episodio 4 de Salud es Poder. Y es importante contarles que hoy vamos a hablar de la salud femenina sin tabúes, del cuerpo, de la sexualidad, de la fertilidad. Y es muy importante decir que Salud es Poder es un podcast gracias a Laboratorios Díaz Gil. Vamos a hablar de muchísimas cosas de la salud femenina. Importante porque a veces no tenemos esa información correcta y necesitamos para transformar nuestras vidas, nuestras decisiones. Sin más preámbulos y sin dar tantas vueltas, hoy vamos a tener a una capa ginecóloga. Ella ya hace también contenidos en redes y me gusta porque así también aprendemos mucho más y es bueno tener contenidos de valor como este podcast. Nuevo episodio, el número 4, con nuestra doctora ginecóloga Lía Muñoz. Bienvenida. Hola Nati, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Dios mío, doctora, yo ya tengo muchísimas preguntas para hacer. Adelante. Muchísimas luego. Vamos a comenzar. ¿Por qué las mujeres en general postergamos ir al ginecólogo? ¿Por qué normalmente cuando tenés tu periodo menstrual es la primera vez que vas? A veces pasa que una se va solo para el periodo menstrual, pasa mucho tiempo y hasta que no tiene su primera relación sexual tampoco vuelve a ir a la ginecóloga. ¿Qué está pasando? Bueno, de repente igual, a diferencia de lo que era antes, yo estoy viendo muchas mamás que están acercando a sus niñas antes. Qué bueno. Que haya la educación sexual que lastimosamente nosotros antes no podíamos acceder, que era más tabú antes acceder a eso. Como que había miedo, ¿verdad? Totalmente. La mujer normalizaba y hasta ahora sigue normalizando muchas situaciones. De repente yo siempre digo que tener educación es poder, más para una criatura, ¿verdad? Y saber lo que está bien y lo que está mal y no normalizar muchas situaciones que pasan. Totalmente. Entonces, es importante llevarle a la nena antes de la menstruación para poder explicarle, decirle que eso es algo normal, que si, por ejemplo, a una compañera le pasa en el colegio, que le ayude, que se acerque, claro, que no satanicen esas situaciones. Por eso yo digo que este episodio 4 va a ser también sin tabúes, sin filtros, hablar de la verdad, de lo que nos pasa. Sí. Porque también, yo recuerdo que en mi época, mis compañeras tenían vergüenza de pedir una toallita higiénica a una profesora en un colegio todo de nenas. O sea, entre nosotras mismas nos daba vergüenza. Totalmente. Nadie quería contar como que estar con tu periodo menstrual era estar enferma. Totalmente. Se cambió un poquitito eso porque me estás contando que hoy las mamis sí le llevan a las niñas, incluso hoy niñas desde los 10, 11 años ya empiezan a tener periodo menstrual. Se cambió bastante y salió mucho el tabú. Lo que pasa es que las nenas, o mismo nosotras antes, normalizábamos ciertas situaciones que realmente no eran normales. Que, por ejemplo, teníamos el periodo, faltamos al colegio, teníamos muchísimo dolor. Y normalizar el dolor o el sangrado abundante durante la menstruación no es normal, ¿verdad? Un dolor incapacitante en la menstruación no es normal. Es algo fisiológico que ocurre, que tiene que ser tolerable, que nos puede dejar hacer nuestro día a día. No tenemos que estar con la mantita acostada y unos 5 días así totalmente, que no podemos seguir con nuestra vida. Claro. Esas cosas se normalizaban antes, ¿verdad? Hay algunas personas que de repente sí tienen como otros síntomas más fuertes, pero son excepciones y por eso mismo hay que consultar con una ginecóloga, ¿no? Claro, porque el síndrome premenstrual o lo que pasa antes de la menstruación, viste que estamos hinchadas, que nos duele la panza, que de repente duele la cabeza, no es normal cuando yo siempre le digo a mi paciente, del 1 al 10, ¿cuánto? Y el 10 es lo peor, te dicen 9. No, bueno, no es normal, ¿me entendés? Sí podemos tener cambios de humor porque las mujeres somos muy fluctuantes, a diferencia de los hombres que son lineales, porque tienen una producción constante de hormonas a nivel testicular, pero nosotras sí tenemos un ciclo en el mes que ocurre y ahí siempre yo digo que hay un jueguito hormonal, entonces sí podemos tener fluctuaciones, pero no muy disparejas durante el mes. Doc, me estás diciendo que ahora las mamis llevan más a las niñas. Sí. Me acuerdo que Dios mío, yo no sabía ni cómo ponerme una toalla higiénica, te juro. Lo mismo me pasó. Me llega mi primer día de periodo menstrual, mis papás no estaban, yo le llamo a mi mamá desesperada, pero te juro, traumático fue toda la sábana blanca, roja, ¿qué me pasó? Y aparte había pasado ya el periodo donde todas mis compañeras pasaban por ese proceso y como que quedó en el olvido para mí. Claro. Yo ya no iba a tener más o menos. A mí me vino a los 16. Entonces fue como que lo viví muy sola con mis hermanos varones, fue todo un aprendizaje. Por eso que quiero que recalques un poco qué importantes son estas experiencias donde ves a mamás acompañando a niñas
Y que además no solo las niñas están aprendiendo, Las sino mamás también. Ahí está. De repente cuando vos le haces la educación previa a las niñas, le comentás que es un ciclo, que tiene que ocurrir, que va a pasar, que te puede pasar en el colegio, te puede pasar en la casa, le puede pasar a una compañerita, le puedes ayudar a la compañerita, no. De repente los varones también están informados hoy en día, se hacen charlas en los colegios, los nenes también de repente si le pasa a una compañera que no tienen que satanizar, que tienen que estar ahí, que te pueden acompañar. Totalmente. Las nenas hoy en día llevan sus kits ya con las Claro. toallitas, con toallitas húmedas. Hoy no tenés problema de decir, hey, alguien tiene toallita higiénica, no hay No, problema. no hay Hoy le pedí a tu problema. hermano, a tu pareja. Hay gente como que había, no sé por qué, una vergüenza, Sí. como que escondíamos. Es más, doctora, recuerdo que mi hermano se fueron a comprar la toalla higiénica y me decían, ¿con alas o sin alas? Y yo, no sé qué es eso. O sea, ni yo sabía, imagínate ellos y hoy cómo cambió. Hoy también el aprendizaje no es solo para mamá, para las niñas. Es para papá, para hermanos, para todos, para compañeros. Me pasó mucho de que de repente yo estaba así hablando en el consultorio, así con las niñas, les estaba explicando y veía a las mamás hacían unos gestos así y yo, sí, ¿qué pasó? ¿Tenías alguna idea? No, lo que pasa es que yo también estoy aprendiendo. O sea, porque tampoco ellas tuvieron una educación sexual, Claro. ¿verdad? Así clara que se le puede hablar a las niñas. Entonces las mamás también aprenden de repente en el consultorio. Me gusta que dijiste que la idea de que vaya ya una madre con una niña a la ginecóloga, al ginecólogo, es que aprenda, que se eduque. Pero además, después vienen estos procesos muy importantes en nuestra salud, que es la prevención, el diagnóstico y también el bienestar integral. Claro. Cuanto antes puedas hacer, que es lo que ofrece también Laboratorios Diagil, saber cómo está tu cuerpo. Porque a mí me pasó que también yo tuve mi periodo una vez y después me paró. Creo que porque no se había desarrollado uno de mis... Ujú. ¿Cómo se llama? Ovarios. Ovarios. Ahí Sí. está. Uno de mis ovarios no se había desarrollado bien. Entonces yo después me quedé otra vez un tiempo sin periodo menstrual. Y de repente me volvió de la nada. Por lo visto que ahí me desarrollé un poco mejor. Lo que pasa es que la maduración neuroendocrina, que es lo que es el periodo, nosotros tomamos como normalidad que madure hasta los 18 años. Siempre le digo, por ejemplo, no es lo mismo como vos pensabas a los 13 que a los 16. Uno va madurando. Claro. Y neuroendocrinamente también va madurando. Entonces nosotros, de repente, cuando un adolescente nos viene a nosotros con una alteración menstrual, no es que metemos directamente hormonas, le dejamos que madure y tratamos de estudiar la causa del por qué no está menstruando. Entonces nosotros le podemos ayudar con unos esquemas. No toda irregularidad menstrual, la solución es un anticonceptivo. Bien. Es como un parche que nosotros le ponemos. Nosotros tenemos que saber, yo siempre le digo, es como un cañito que está roto, ¿verdad? Vos le pones un parche y eso va a aguantar un tiempo, va a sostener, pero en algún momento se va a volver a quebrar. Claro. ¿Entendés? Entonces la solución es cambiar el caño. Claro. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacer los estudios y ver el por qué ella no está menstruando. ¿Entendés? Exacto. Ir al fondo, ¿no? Claro, y tranquilizarle también a la mamá y a la criatura que no pasa nada, que ella va a ir madurando, que nosotros tenemos formas de ayudarle a que ella ovule naturalmente, que ella se vaya conociendo hasta los 18 años, que nosotros sabemos que la maduración completa neuroendocrina se da a esa edad. Qué lindo, doctora Lía, lo que decís, porque a veces nos pasa, nos duele la cabeza, un remedio, pero en realidad tu problema era que no tomaste agua todo el día, o Claro. tu problema es que no estás durmiendo bien, o que estás bajo un estrés. Y mientras vos sigas en este estrés y no trabajes eso, te va a seguir afectando el dolor de cabeza. Sí. Las hormonas lo mismo. Totalmente. Doc, rápidamente tengo unas preguntas cortitas, así que me es importante. ¿Error más común al recibir a tus pacientes? El error de parte nuestro. Sí, no. De la paciente en una consulta. Bueno, ¿Qué errores solemos hay que hacer cometer? un mea culpa también igual. De repente, el recibimiento que nosotros hacemos a la paciente y no darle ese espacio de que ella tenga esa confianza de poder sentarse. Porque hablar de ginecología es muy íntimo. Contención, Claro, ¿no? porque Qué bello lo que decís, doctora la Lía. ginecología habla así de lo más, o sea, de lo más íntimo de la mujer, porque nosotros abarcamos prácticamente desde la pubertad o de niñas hasta que llega la menopausia. O sea, imagínate que le transitamos toda la vida a la mujer. Y es todo un cambio emocional Claro, también. y ese espacio que vos le brindás desde el hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo llegaste a mí? ¿Qué pasó? Sentate, hablemos. ¿A qué te dedicas? ¿Tenés hijos? O sea, brindarle medicina ese espacio. empática Claro, puede porque ser. no es que la paciente viene con un error, ¿verdad? Qué Sino que de bueno. repente no se siente escuchada. Y me pasó a mí, que soy paciente también. Te vas de repente a alguien, no te sentís escuchada y
y bueno, y tal cosa, y sí, hacete esto y te vas. Sí. Pasa, me pasó, sigue pasando y va a seguir pasando. Desde ¿verdad? la ignorancia a veces Claro, nos pasa, y de desde re- el miedo a preguntar, de no re- te animas a irte a tu ginecólogo a decirle o a que te rete. Tenés razón, qué Claro que importante sí. que abras un poco ese espacio porque a veces el trabajo del médico se vuelve un poco frívolo Sí. y necesitamos como ese calorcito, como esa humanidad, esa De empatía. repente no es que culparle al médico, sino que el sistema de repente nos hace eso. Claro. ¿Me entendés? Un Entonces, paciente tras otro, tras otro. claro, sí. de repente, y ahí es donde viene, entre comillas, el error de la paciente que no tiene esa apertura y dice, che, acá, ¿cómo hago? ¿Entendés? ¿Cómo le hablo de que Entonces nosotras- me duele una relación sexual en la penetración? ¿Cómo le digo? ¿Entendés? ¿Cómo le digo que tengo coágulos, que tengo disminución del deseo? ¿Cómo hago? Que no me cuidé bien. Claro. O que tomé una pastilla, no sé, del día después que tengo, o sea, Claro, porque cierto. no se tiene que sentir juzgada la paciente. Nosotros no estamos ahí como jueces, sino que, bueno, tomaste la pastilla, pues que es un método anticonceptivo que está avalado, ¿verdad? Como, o sea, como de emergencia, y no es porque tomaste, no, sino que acompañar, bueno, sabes que te va a pasar esto, en tantos meses vas a volver a recuperar. Te recomiendo que esto, Claro. que la próxima sea de esta manera, o llamame, o escribimos, o vení Claro, consultante, tomar hay una muchas decisión. opciones. Doc, me gusta porque acá estamos haciendo como una mea culpa en ambas partes. En ¿verdad? ambas partes. El médico para que tenga más apertura y nosotros como pacientes de hablar, de preguntar, Sí. aprovechar una consulta médica y sacarse todos los miedos, los tabúes. Realmente me parece súper necesario. Realmente, ¿qué deberíamos hacernos en un control ginecológico? ¿Cada cuánto? ¿Cuáles son los controles que hay que hacerse? Lo que tiene que hacerse la mujer. Varía mucho realmente un adolescente que aún no inició las relaciones sexuales. Hablemos de si somos las mujeres sexualmente activas. Realmente las mujeres que somos sexualmente activas debemos de realizarnos los controles ginecológicos básicos, son el PAP, la colposcopía con una ecografía transvaginal que siempre se hace sangrando del tercer al quinto día de la menstruación, ecografía mamaria, ecografía tiroidea y todo lo que son los dosajes hormonales. Los dosajes hormonales se hacen durante la menstruación porque no es lo mismo que yo te pida un estrógeno, una progesterona cuando estás ovulando, sino que se hace del tercer al quinto día. Eso sería la parte hormonal, ¿verdad? Para conocer qué tal está. Y lo que es, los otros son los paneles para infección de transmisión sexual y el panel para HPV. ¿Cada cuánto tendremos que hacernos todos estos estudios? En promedio se dice que una vez al año, ¿verdad? Como mínimo. Como mínimo. Realmente uno habla con la paciente, ¿verdad? Hay situaciones y situaciones que hay pacientes que pueden acceder a realizarse un panel para infección de transmisión sexual. Yo les recomiendo de repente 2 veces al año, ¿entendés? Claro, para cuidarnos, prevenir. Realmente lo importante de estos controles es la prevención. Cuanto antes detectemos algo, es más fácil combatirlo, incluso prevenir otras cosas, ¿verdad? Porque hay muchas también enfermedades de transmisión sexual que a veces por ignorancia las chicas se contagian, ¿verdad? Imagínate que el HPV, que es nosotros tenemos el test que es HPV es la verruguita. el virus del papiloma humano. El virus de papiloma. El virus del papiloma humano, todas las mujeres que somos sexualmente activas, en el 98% vamos a tener en algún momento de nuestras vidas. Ah, mira. Existe existe como 98%. Sí. O sea, Sí, todas. Yo todas. también, todas las mujeres que estamos acá. Existen 200 serotipos. Y eso está dividido de alto riesgo y de bajo riesgo. ¿Está bien? Lo ideal es que si vos te contagias, tu sistema inmune elimine eso. ¿Está bien? Eso sería lo ideal. Nosotros también tenemos una vacuna que es gratuita para los niños, que es monodosis. Es la única vacuna que previene un cáncer, que es el cáncer de cuello uterino. ¿Está bien? Está el cáncer de cuello uterino, boca, ano, pene, orofaringe. Se vacuna tanto niñas como niños en el esquema del Ministerio de Salud. Qué maravilla. Si nosotros no podemos acceder una vez que iniciamos relaciones, ya es en el ámbito privado. ¿Está bien? Los de bajo riesgo causan las lesiones verrugosas que vos me acabas de comentar. Los de bajo riesgo. Los de bajo riesgo. Y los de alto riesgo son los que se mantienen silentes. Son los que nosotros podemos ver si la paciente se realiza el PAP y la colposcopía todos los años. Esos que no se ven son los peligrosos. Claro. Esos son. Mira, Entonces, por no es eso decir importante. no es decir que vos te contagias hoy de HPV y el año que viene vas a tener alguna patología cervical. No es así. Nada. Tiene un proceso aproximadamente de 5 a 6 años en donde se puede llegar a desarrollar algún tipo de manchas,
¿me entendés? ¿Qué es? Se trata. Claro. Se trata, se previene y Qué terminó bueno. ahí, ¿me Porque es entendés? silencioso, pero Es si vos te silencioso. haces los Ahí análisis, voy. los estudios correspondientes, realmente lo que vas a Es hacer es prevenible. detectar antes y trabajar, porque también creo que hasta las defensas bajas influyen, muchas Totalmente. cosas. Y qué bueno que lo digas, Doc, porque a veces muchas chicas pasan por cosas así. Sí. Y tengo el caso de una mejor amiga de una primita, te voy a decir, ¿verdad? Porque en realidad porque son más jóvenes, pero ya son todas mayores de edad. Lloraba de desespero por no entender. Y realmente qué clave es ir con un médico que te da los estudios, te diga cómo hacer. Creo que le ayudaron con las verruguitas, te digo así porque Claro. eran verruguitas Sí. para ella. Y después también tuvo una vacunación y súper Sí. bien. Y hoy sin problema tiene relaciones, sin problema también porque hasta tuvo tanto miedo que leyó algo que podría hasta contagiarle a su bebé. Se embarazó ella. Sí, no. Sin problema fue mamá, no tuvo ningún inconveniente con hijos. O sea que realmente hacerse los estudios, ¿verdad? Irte a un laboratorio de Agil y decir, necesito hacerme todos estos estudios, reconocer, darte cuenta que tenés, por ejemplo, el papiloma y prevenís. O empezás a tratarte con tiempo. Prevenís con realizándote los estudios, como el PAP, la colposcopía, el test para HPV y la vacunación, que es tan importante la vacunación. Es triste, yo digo, el virus del papiloma humano es el segundo causante o el cáncer cérvico-uterino es la segunda causa de muerte de las mujeres acá en el país. Y es prevenible. Es el único cáncer que nosotros podemos prevenir. Ay, ay, ay. O sea, hoy en día vivir esas situaciones O sea, es imagínate triste. que vos, haciéndote de verdad un estudio, podés tratar, podés prevenir, pero si no lo haces, podés tener eso silenciosamente hasta que un día, ¡pum!, te ataca. En marzo fue la prevención contra el cáncer de cuello uterino y las federaciones de ginecología ya alzaron la voz y dijeron que por favor se concientice tanto a nivel político, a nivel estructural, a nivel sanitario, de concientizar lo que es la vacunación, porque así como te volví a decir, es triste que hasta hoy 2026, las mujeres sigan falleciendo por un cáncer de cuello uterino, teniendo la posibilidad de hacerse una pesquisa previa. Qué bueno que estés diciendo eso. ¿Hay algunas señales que nosotras como mujeres no debemos ignorar en nuestro cuerpo? Sé que, por ejemplo, con el tema de la mama es siempre hacerte la palpación para ver si no hay algún nudo, nódulo, alguna pelotita que nos suelen decir. Hay otras cosas que tenemos que darnos cuenta. Hace rato mencionaste si tu sangrado está de más o si de repente tenés dolores intensos. ¿Hay otras cosas más por destacar? Aparte de las menstruaciones dolorosas, que son las que generalmente se normalizan, está la falta, por ejemplo, el flujo vaginal, ¿verdad? La vagina en sí es un órgano húmedo, ¿verdad? Tiene un flujo fisiológico, que es cuando nosotros ovulamos, que es nosotros le llamamos como una clara de huevo, es El transparente, gelcito claro, parece. eso es normal. Ahora, lo que no es normal que ese flujo tenga picazón, mal olor y sostener eso durante el tiempo, porque eso sí, vos sabés que el flujo persistente y no tratado correctamente a la mujer causa una irritación a nivel vaginal. Sí. Tiene relaciones sexuales y es dolorosa. Sí. ¿Verdad? Entonces la mujer tiene ya un rechazo a tener las relaciones sexuales porque causa un dolor y en algún punto la mujer desarrolla una, entre comillas, patología que se llama vaginismo. ¿Y qué quiere decir eso? Es un mecanismo de defensa que tiene el organismo. Tiene una penetración dolorosa y la segunda penetración dolorosa va a ser como una contracción involuntaria de los Se músculos. cierra. Claro, los músculos son los pélvicos, pero como un mecanismo de defensa, porque Claro. el acto sexual anterior ya le dolió y este no sabe cómo va a hacer, ¿entendés? Entonces hace eso. Y a eso es lo que nosotros tenemos que evitar, porque tiene un impacto demasiado grande en la salud sexual. Pero doctora Lía, qué importante también es conocer nuestro cuerpo ya, cómo funciona, conocer los fluidos, conocer de verdad, y quiero hablar de esto de manera honesta, conocer el órgano reproductor, sus partes, todo, porque si vos no sabes de qué está compuesto, no sabes cuando parece algo distinto, no te das cuenta, no diferencias. Te juro que yo digo a veces, miraron, se miran, conocen, hasta incluso la higiene, qué importante que es, ¿verdad? Todo eso influye porque nosotros podemos hacer nuestros desechos, pero como nos limpiamos también afecta a nuestros órganos. Sí, totalmente. Yo siempre digo también que los tratamientos sostenidos con antibióticos matan la flora vaginal, ¿verdad? Yo
exageradamente trato de explicarle a la paciente que nosotros cuando metemos óvulo con antibióticos, ese óvulo barre toda la flora vaginal, porque ese es un mecanismo de acción, ¿verdad? Claro. Curar esa infección que tiene en ese momento, mata la flora vaginal, tanto buena como mala, ¿verdad? Entonces, medio que la vagina se queda así muy sensible y ahí es donde nosotros entramos a volver a repoblar esa flora vaginal para que esa infección no sea persistente, porque es como un círculo vicioso. Vos le das tratamiento de 7 a 10 días, en 15 días te vuelve la paciente. Sí, O sea, así vos le es. tenés que volver a repoblar con los gérmenes que tienen que estar ahí, mantenerle, educarle cómo se tiene que higienizar, la ropa interior de algodón. O sea, son muchas cosas que uno tiene que educar, ¿verdad? Hasta salir del gimnasio y no quedarnos con esa ropa húmeda todo el tiempo puesta. Muchas cosas que aprender. Ahora, doctora, en la salud integral femenina, ¿cuánto influye nuestra alimentación, lo que comemos, el nivel de estrés, los hábitos? Vos sabés que yo creo que influye un 90%. El intestino se dice que es el segundo cerebro, ¿verdad? La permeabilidad del intestino, si nosotros no tenemos una buena alimentación, un buen descanso. El estrés, bueno, todos tenemos estrés, pero uno puede tratar de canalizar de la mejor manera. Influye porque bajan las defensas. Al bajar la defensa existen organismos oportunistas que ya están en nuestro intestino, que es normal. O sea, existen oportunistas, tenemos en el pelo, en la lengua, en la piel. Uno cuando bajan las defensas, eso brota, entonces es como un círculo vicioso. O sea, yo siempre le digo a la mujer, vos no sos solo un útero, o sea, sos un todo. O sea, de los sentimientos, ¿verdad? Que le despiertan un ciclo hasta tu ciclo menstrual completo. Me encanta porque estamos hablando de la salud, de conocer un poco nuestro ciclo, de conocer nuestro órgano. Pero también está esa parte tabú que no podemos hablar mucho a veces o que nos da miedo, que es toda la parte de la sexualidad. Porque hasta hoy es difícil hablar de la sexualidad femenina. ¿Sabes qué? A mí también me pasa. Yo, siendo médica, ¿verdad? Ginecóloga, yo sé en ciertos grupos que puedo hablar o no. Pues hasta ahora tengo amigas que yo esos temas no puedo hablar. O sea, hasta a mí me parece, me ponen como un tabú. Si yo hablo de la sexualidad, yo le quiero decir, no, o sea, no es que yo soy una máster no, yo sé un poco más de hormonas que vos, Claro. ¿me entendés? Yo sé algunas cosas nada más que vos, en el sentido que leí y te puedo ayudar. ¿Me Pero entendés? es impresionante y vos te diste cuenta también con los contenidos que ya hiciste en tus redes, cómo hablar de eso en realidad genera muchísima repercusión, opiniones, incluso mucho se habla desde el desconocimiento. Somos muy ignorantes, doctora. Yo de verdad te digo, yo no sabía cómo ponerme una toalla higiénica que me puse del revés, admito. O sea, yo me puse por debajo de la bombacha. Imagínate el no entender, no saber, el desespero, estar sola con mis hermanos varones, todos. Después tenés también tu primera relación sexual y a veces no sabemos ni cómo encarar, ni cómo cuidarnos, no sabemos ni cómo es esa parte de que se rompe el himen, que va a dolerte, que te puede sangrar. Qué importante tener esa charla antes, pero da vergüenza, da miedo. De repente yo creo que las personas o las madres o gente, cuando vos le das esa charla previa de educación sexual, no es que vos le estás dando vía libre para que tenga ahí al día siguiente las relaciones sexuales, no, sino que cuando una decida por propios medios elegir tener relaciones sexuales, saber y hablar con la pareja, decirle, bueno, sabes que yo toda la vida me cuidé, ¿verdad? Hoy yo creo que el menor de todos nuestros problemas son los embarazos en el sentido de las infecciones de transmisión sexual. Es verdad. Y poder hablar de eso también es demasiado importante. Sí, las enfermedades. Y también quiero saber, porque mencionaste un caso, ¿verdad? De las chicas que de repente no lubrican Sí. o parece que no tienen esa predisposición para la sexualidad. ¿Cuáles son los problemas más comunes que recibís en tus consultas que muchas veces no se hablan? El impacto que tienen los anticonceptivos en la disminución del alivio. Lo que pasa es que el anticonceptivo lo que hace es bloquea totalmente el ciclo menstrual. O sea, vos te vuelve una persona lineal. Cuando vos tomás anticonceptivos no tenés la menstruación. Cuando tomás las pastillas de diferentes colores tenés un sangrado por deprivación hormonal. No es una menstruación. Ah, eso no es menstruación. No, es un sangrado por deprivación hormonal. Yo siempre digo, mira, vos estás en una menopausia química, porque yo, o sea, dándote anticonceptivos,
te bloqueo el eje, simulo un ciclo de 28 días. La paciente toma todos los días la misma dosis de hormona, que es lo que hace a nivel cerebral. Dice, ¿para qué voy a producir la hormona si es que yo estoy recibiendo vía oral? Entonces le hace, entre comillas, yo siempre le digo a la paciente que yo es como si fuera que te estoy desenchufando. Te vuelvo lineal, tomas las pastillas rosaditas, ahí el cuerpo dice, che, ¿qué pasó? Y pum, hace un sangradito que no es la menstruación, es un sangrado por deprivación hormonal. Y yo siempre digo, o sea, el anticonceptivo, hay un mundo de mezcla de drogas y existe una combinación destinada para cada tipo de paciente. ¿Verdad? Pero existen métodos que son no hormonales también que están al alcance. Claro, uno habla del método natural, ¿cómo? Pero no, realmente si conoces mejor tu ciclo, si tenés un ciclo como un poco más ordenado, más claro, a tiempo, es importante cuidarse, ¿verdad? Hay otro mecanismo también, tenés las protecciones, ¿verdad? Los preservativos, hay formas, pero por sobre todo, doctora, yo creo que no sostener con demasiado tiempo. Yo una vez le dije a una amiga, sin ser experta, sin ser ginecóloga ni doctora, pero venía 2 años y yo le decía, Reina, yo creo que ahí está tu problema. Soltá la pastilla. No, pero vos no tenés novio, no tenés pareja, no, ahora mismo no estás sexualmente activa. ¿Por qué o sea, hay gente que ya se acostumbra en la rutina y ni siquiera porque es sexualmente activa? Porque al final, si bien algunos usan el anticonceptivo como un regulador hormonal, la mayoría lo usa para evitar embarazos. Totalmente. Y hay otras formas de evitarlo, doctora. Hay como métodos de barrera, dispositivos intrauterinos, inyectables. Yo realmente soy de la bandera de no hormonas, ¿verdad? No bloquear, en el sentido de que la mujer tiene que sentir todos sus vaivenes emocionales, se tiene que conocer. O sea, es así, existen fases en las que ella va a estar más activa, en las que ella puede estar un poquito más triste, en las que ella puede estar con ganas así de arrasar el mundo. Entonces uno tiene que conocerse. Totalmente. El deseo sexual cambia con la edad, el estrés, con las hormonas, porque hablamos de la menopausia, pero ¿y antes que eso cómo es? Cambia. Realmente depende de cada mujer. Yo tengo pacientes de 23, 24 años que no tienen deseo sexual, así como tengo pacientes de 40 años que tienen deseo sexual. Existe una etapa reproductiva que es el boom de nuestras hormonas, que son hasta los 30, 35 años realmente. Después de eso nosotros sabemos que la mujer entra en un declive hormonal a partir de los 35 años. ¿Verdad? Entra paulatinamente en un envejecimiento que eso va a ser progresivo. O sea, nosotros no vamos a poder atajar eso. Claro. Nunca, ¿verdad? Hasta que la paciente entre en una etapa de perimenopausia, una etapa de transición. Yo siempre le digo que es una etapa de duelo, porque la paciente dice, y ya no puedo ser mamá, y sí puedo ser mamá, y está así con los cambios hormonales que realmente ni ella se va entendiendo. Y después hasta que entra en el declive hormonal total, que entra la menopausia, ¿verdad? Nosotros en ese periodo que ella está en una transición, nosotros se dice que tenemos 10 años como para entrar en ella, como para hacer una terapia de reemplazo hormonal, ¿verdad? Reemplazar las hormonas que el cuerpo dejó de producir con el paso del tiempo. Simplemente eso, lo más bioidénticamente posible para que ella pueda tener un buen descanso, para que ella no tenga esos focos, esa sudoración, esos cambios de humor, esa disminución de la libido. Impresionante, qué interesante todo lo que estamos hablando. Hay un impacto entonces en la salud ginecológica con tu vida sexual, ¿verdad? Claro que sí, hay un impacto. Hay un envejecimiento hormonal total. Ahí viene de repente esas diferencias y escuchamos mucho, ¿verdad? La mujer viene con todo en un declive hormonal, el hombre se mantiene constante, ¿verdad? Nosotros ahí tratamos de ayudarle a la mujer, tratamos de decirle, no es normal que no duermas, no es normal que estés sudando por todos lados, no es normal que tus emociones vayan de arriba para abajo, no es normal eso. O sea, podemos ayudarte en ese transitar, ¿verdad? No satanizar eso, la terapia de reemplazo hormonal no causa cáncer, como todos decían. El año pasado la FDA por fin, después de 20 años, admitió de que ellos hicieron un estudio que se llama WHI, en el que WHI, en el que decían que la terapia de reemplazo hormonal causaba cáncer, y el año pasado por fin ellos admitieron que ese estudio fue mal hecho. O sea, agarraron un grupo de mujeres que no correspondían, entonces ahí a nosotros no sé si es la palabra correcta, pero por fin pudimos trabajar de forma, o sea, que
demostrándole a la paciente. Claro. Tenían ese miedo. Y con la ¿entendés? información más correcta. Claro, totalmente. Eso también, el avance tecnológico ayuda mucho y me gusta porque vos sos más naturista, ¿verdad? Siempre buscas eso. Pero para todo eso, al final siempre es otra vez los controles médicos, los chequeos, hacerte tus análisis, las consultas. Todo eso es hacerlo antes de que suceda un problema, anticiparnos, ¿no? Claro, pero sí, totalmente. Pero uno tiene que entender también que yo no puedo trabajar sola. O sea, yo tengo que trabajar en conjunto, ¿me entiendes? La mujer tiene que tener una buena guía nutricional, un buen clínico también que hable el mismo idioma que nosotros hablamos, una buena mastóloga. O sea, hay que saber hasta dónde uno llega con el paciente, ¿me entendés? Sí, totalmente. Y en esto de la sexualidad, ¿va de la mano con la fertilidad? Va, totalmente. Vida saludable sexualmente. Claro. O sea, la fertilidad, de hecho, la paciente, entre comillas, no es la palabra que me gustaría usar, viene codificada, ¿verdad? Con la cantidad de óvulos que ella va a ovular, ¿verdad? Para eso nosotros tenemos una hormona, se llama hormona antimuleriana, que nos da un parámetro de su reserva ovárica. Entonces, eso se puede hacer en cualquier etapa del ciclo. Y entonces eso nos da un parámetro de cómo va pasando la mujer su vida reproductiva, ¿verdad? Existen mujeres que tienen una falla ovárica precoz, por ejemplo, que a los 25 a 30 años te entran en una menopausia, ¿verdad? Existen mujeres que depende mucho también del antecedente materno. Son muchos factores que uno va estudiando a la paciente si su vida reproductiva cómo va. Hoy en día, gracias a... las mujeres estamos mucho más estudiadas, nosotros que vamos a hacer posgrado, vamos postergando un poco más la maternidad, ¿verdad? Entonces, de hecho, ahí viene el miedo de si puedo ser mamá, no puedo ser mamá, todo lo que se dice, pero existen estudios en los que nosotros podemos ver. Maravilloso, doctora. Quiero aprovechar unas preguntas cortitas. Estudios para entender la fertilidad, ¿verdad? De repente uno no quiere todavía ser hoy mamá, pero ¿qué estudios tiene que hacer? ¿Se necesita? Y lo de la reserva ovárica también, si me puedes explicar cortito. Los estudios generalmente pedimos los dosajes hormonales que se hacen del 3er al 5.º día de la menstruación, siempre sangrando. Una ecografía transvaginal también del 3er al 5.º día de la menstruación, que se hace con recuento de folículos antrales. ¿Qué quiere decir eso? Se cuentan los folículos que están en los ovarios, que tiene que ser un promedio entre 10 o 11 en ambos ovarios. Y la hormona antimuleriana, que es una hormona que te dice en ese momento cómo está tu reserva ovárica, ¿verdad? Un predictor que nosotros le podemos llegar a decir, eso puede variar con el tiempo, puede variar en 6 meses, 1 año, 2 años, pero es un estudio que te dice en ese momento cómo estás. Qué gusto, Doc, hablar de todo esto. Hay muchísimos temas más, pero chicas, amémonos, cuidémonos, consultemos, hagámonos los chequeos. Péguense una vuelta por el laboratorio Díaz Gil. Cuanto antes conozcas tu cuerpo, sepa cómo van tus hormonas, cómo va tu periodo, consultes con una médica que realmente sepa del tema y te saques todas las dudas, es mejor. Y podés ver en qué estás teniendo algunas falencias y mejorar. Claro, todo tiene solución. Siempre el paciente viene y sale algo, no, todo tiene solución. O sea, tener una infección, bueno, tratemos. ¿Te controlas? Tratemos, no pasa nada. Un mensaje que quieras dar a todas las mujeres acá en la cámara, si le podés mirar a las chicas que van a estar viendo y, ¿por qué no?, a la familia, a los caballeros también que van a estar acompañando, pero ese mensaje para las mujeres. Yo siempre creo que la educación sexual es poder, para las mujeres en todas las edades, es poder distinguir las patologías, poder hablar con la pareja, poder orientarse, poder decirle a las amigas, poder acceder a todos los estudios que están a mano, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Entonces, yo creo que siempre la educación es poder para la mujer. Me encanta, me quedo pendiente de derribar algunos mitos sobre la sexualidad femenina. Yo creo que esto tenemos que repetir este podcast. Mira, hay cositas pendientes, mitos de la sexualidad, el autoconocimiento también, ¿verdad? En la mujer, claro, que es como que antes estábamos muy introvertidas con eso y está buena la exploración, seguramente vos lo explicarías mejor y que nos faltó aprender. Hay muchas cosas, así que, doctora Lía, próximamente te vamos a seguir teniendo acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Este fue el episodio 4 de Salud es Poder con Laboratorios Díaz Gil. Espero que hayan disfrutado. Préndanse siempre porque se vienen más capítulos. Chao, chao.